Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 3 estudiando la historia de Elías, el profeta de Dios. El profeta de Dios fue usado para dar prosperidad y una relación con Dios con su pueblo. Vamos a ver nosotros, estamos estudiando, como le hemos dicho, la historia de Elías. Hemos estudiado ya 2 semanas y vamos 2 semanas más a estudiar las características que tiene que ver con el profeta Elías. Así que vamos a ver hoy día la promesa cumplida. El versículo se encuentra en 2 de Pedro 3:9 y dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. El mensaje es que Dios siempre cumple sus promesas. Estamos en el eslabón de la gracia. Sabemos que la gracia es un regalo que Dios nos da y Dios nos ayuda a entender lo que es la gracia. Recuérdense que esta lección enfatiza que el pueblo de Israel tenía dos gobernantes, tenía que los habían alejado de Dios. Por lo tanto, ellos estaban alejados de Dios y Dios le ofrece al pueblo la oportunidad de acercarse nuevamente y ser su pueblo. El único pueblo que adoraba a Dios era, eh, era el pueblo de Israel porque los otros pueblos ya adoraban el sol, la luna, las estrellas, como lo hemos dicho muchas veces. En esta lección vamos a ver las características de dos personajes, ya que se centra en dos personajes, que era Elías y Acab. Ya hemos visto en las semanas anteriores cómo eran Elías. Ahora nosotros vamos a ver ahora cómo era el rey Acab. Al final de la historia, vamos nosotros a ver, los muchachos van a decir las características negativas y positivas que tenían ambos. Vamos a adelantarnos para que ustedes como líderes sepan que la Acab era dominado por la esposa. Recuérdense que él era casado con Jezabel, que era una princesa de Sidón. Por lo tanto, recuerden que las princesas estaban destinadas a ser sacerdotisa de sus dioses. Así que ella tuvo un entrenamiento, una enseñanza de su infancia a cómo adorar a los ídolos. Cuando ella se casa con Acab, que era el rey de Israel, que adoraba a un solo Dios, lo hicieron para unir fuerzas, para unir dos naciones, y no estaba en los planes de Dios. Dios había prohibido que las personas de su pueblo se casaran. Ella tuvo una fuerte influencia en la adoración de los dioses, ¿no es cierto? Elías, Acab y Jezabel llevaron al pueblo a la idolatría y siendo el rey el ejemplo, realmente fue una cosa terrible, ¿no? Y fuera de eso, Acab también perseguía a los profetas de Dios para matarlos. Así que, aparte de eso, Acab había cometido un asesinato, le había quitado una viña a un judío, y entonces como le había quitado al judío, eh, le había quitado la viña de Nabot, a Nabot le había quitado, entonces primero tuvo que matarlo y la esposa se encargó de eso. Así que vemos características de Acab y Elías. ¿Qué era lo que había sucedido? Nosotros sabemos que Elías se presenta delante de Acab y le dice que era necesario que él convocara a todo el pueblo para que terminaran los años de sequía. Cuando él se presentó, recuerdan en la lección primera, cuando él se presenta, le dice que no iba a haber lluvia, ¿no es cierto? Hasta cuando él lo dijera. Habían pasado 3 años y medio sin lluvia. Así que todo el pueblo se fue en dirección hacia el Monte Carmelo. Cuando yo visité el Monte Carmelo en Israel, cuando hice una visita, era como Elena de White lo describe, que era un lugar apacible, tranquilo, y entonces allí se formaron dos grupos. El primer grupo que se formó eran los sacerdotes todos los sacerdotes de Baal y los de Acera, que eran 400 soldados, 400 sacerdotes, perdón. Y ellos iban a hacer un sacrificio. El altar de ese sacrificio era redondo. El altar de Dios eran 12 piedras, casi cuadradas, o sea que era una diferencia.
Ahora, ellos tenían que poner un animal y el Dios verdadero tenía que mandar fuego. En este caso, los sacerdotes de Baal tenían que mandar, eh, pedirle a Baal que mandara fuego, porque Baal era el sinónimo de fuego y de lluvia, era el Dios de la vida. En cambio, si era en cambio, luego el profeta, él iba a armar su altar y Dios iba a mandar el fuego. Así que todos se reunieron ahí, estaba todo el pueblo en el lugar más alto del Carmelo. Nosotros subimos a la parte más alta del Carmelo y ahí hay una iglesia hoy día, lo que antes no había. Así que ahí estaba el altar de Dios y el altar de Baal. Así que ellos comenzaron los sacerdotes, comenzaron, dice ellos, a pedirle lluvia y era interesante porque Baal era no solamente considerado el dios de la lluvia, sino también que se suponía que él tenía que mandar fuego porque formaba las nubes con agua y salía ahí los truenos. Pero eh, saltaban, danzaban, y parecía que no estaban, Baal ni los sacerdotes estaban en el control de lo que estaba sucediendo allí. ¿No es cierto? Parecía más bien que Elías y Dios, sobre todo en primer lugar, era el que tenía el control de todo. Así que era una buena prueba, ¿no es cierto? Era una prueba de fe, era una prueba real, era una prueba que se iba a ver, que cayera fuego del cielo. Así que eso parecía una oportunidad maravillosa de demostrar quién tenía el Dios verdadero. Si era Baal, eran los sacerdotes o era Elías. Elías sabía que no era el único profeta. Habían escondido 100 en cuevas alimentados por el ministro de Acab, ¿verdad? Así que él dice que de todas maneras él estuvo ahí, pero él sabía que no era el único profeta, pero fue el que tomó la responsabilidad porque había sido elegido por Dios. Entonces los profetas empezaron, dice ellos, a danzar, a danzar. Ellos se comenzaron, dice, que saltaban de alegría, gritaban, oraban en su estilo de ellos. Y entonces dice que llegó el mediodía y ellos seguían dando vueltas. Yo no sé cuánto ellos soportarían, ¿no? 3 horas cantando, haciendo ritos, haciendo danza, movimientos, pero al mediodía, como dijimos la semana pasada, en la Biblia muy pocas veces se habla de la burla, solo hay, recuerdo 2 ocasiones de burla, eh, hasta 3 ocasiones me acuerdo de burla en la Biblia. La primera fue de Isaac, Ismael a Isaac, su hermano, y esta dice que Elías se comenzó a burlar y le decía, pero griten más fuerte. A lo mejor está durmiendo, meditando, está trabajando y no los escucha y tienen que despertarlo. Eso suena bien irónico, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba sucediendo, demostrando Elías que él tenía un humor y que trataba de hacerlos entender que lo que estaban haciendo era incorrecto. Ahora, es importante que nosotros aprendamos en este sábado que la gente que estaba pidiendo a Baal lo hacía en grandes voces, lo hacían con cuchillos y lanzas, se cortaban eh, unos sobre otros, era como hacer los ritos satánicos que hacen la gente que hace el rock and roll, las que tienen un pacto con el diablo, utilizan este tipo de actividades, este tipo de masacre, como lo podemos decir, se cortaban unos a otros, gritaban, se pasaban cuchillos, o sea, en otras palabras, lo que ellos estaban haciendo era algo terrible. Era algo que Dios nunca había pedido a un profeta de Dios o un sacerdote, que se cortaran, que gritaran, que se tiraran cuchillos, nada de eso, ¿no? Así que de repente llegó su turno y el turno de ellos terminó y entonces ahora le tocaba el del profeta. Ahora entonces Elías le dijo al pueblo, acérquense, y entonces él arregló el altar de Dios que había estado arruinado.
Por más de 3 años y medio nadie se había atrevido a adorar a Dios, porque Acab y Jezabel se habían encargado de eliminar a muchas personas, incluyendo profetas, que adoraran a Dios. Así que él dice que agarró las piedras y formó un altar de 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Así que de repente él hizo el altar y pidió, puso el animal, puso la leña, puso el animal, luego hizo que hicieran una zanja donde pusieron litros y litros de agua y eso estaba completamente mojado. Lo llenaron con 4 cántaros de agua y los cántaros de agua que yo vi en Israel son bastante grandes. Así que lo hicieron 3 veces. O sea que eso estaba súper mojado. La pregunta que yo me hacía era de dónde habían sacado agua si supuestamente no había agua. La respuesta se da que el rey tenía agua reservada y él tenía el agua y por eso se dio cuenta, ¿no? Entonces Elías hace su oración. Dios Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel. ¿Por qué utilizó estos 3 nombres? ¿Alguna vez te has preguntado? Para reconocer las raíces, que era un pueblo que había sido llamado por Dios desde el tiempo de Abraham para ser un pueblo diferente, no para adorar los dioses que Acab y Jezabel lo habían obligado. Eran para que ellos recordaran que habían sido llamados para ser un pueblo donde nacería el Mesías, un pueblo que adorara a Dios, ¿verdad? Porque recuérdate, como siempre te lo digo, los otros pueblos del mundo, egipcios, fenicios, incas, aztecas y mayas, se habían olvidado de Dios, pero el único pueblo que adoraba a Dios era el pueblo judío. Ahora, entonces dice, le dijo, hoy día demuéstrate que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, le dijo, ¿no? Elías, aunque era el profeta que Dios había designado, no se creía superior a nadie. Él lo que estaba haciendo era lo que Dios le había pedido. Había una humildad en su corazón de este hombre, ¿no? Y por mandato tuyo, yo he hecho todas las cosas. Me presenté al rey, le dije, estuve escondido en 3 años, me fui a Sarepta. Ahora, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, o sea, este pueblo, a pesar que conocía las historias de Abraham, de David, a pesar que conocían la historia de la creación, este pueblo no tenía que conocer que Jehová era Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, que ellos iban a encontrar el perdón, iban a ser, iban a ser nuevamente su pueblo. Y entonces dice la Biblia que cayó fuego de Jehová y consumió la leña, las piedras y el polvo y todo el agua que habían tirado más de 3 veces el agua, que se quedó, se evaporó. Entonces la Biblia dice que el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces el profeta dijo, ok, atrapen a todos los sacerdotes y los atraparon y los llevaron los llevó Elías al monte, al arroyo de Cisón y allí fueron degollados, matados, ¿no? Es una pena, pero los sacerdotes, si se hubieran arrepentido y hubieran reconocido a Dios como el verdadero Dios, quizás se hubieran salvado. Esto parece una parte trágica, pero realmente en la Biblia nos dice que las personas que adoraban en los ídolos, que hacían estas prácticas de sacarse sangre, de cortarse unos a otros, de sacrificar niños y de matarse y hacer sacrificios humanos, merecían la muerte. Entonces, de repente, se dice que ya después de todo eso, el pueblo fue retornando, pues ahora ya había llegado el momento que tenía que llover. Ahora, 3 años y medio no había llovido, por lo tanto ya era necesario porque ya los animales no tenían comida. Acuérdate que vivían en una época diferente. Hoy día tú necesitas agua, tú vas a una tienda, VJ, y compras litros de agua, o un país a otro puede comprar agua y trasladarlo de un lugar a otro. En la época de Elías no existía ese tipo de comercio, era muy difícil. Entonces, tenía que ahora el profeta orar. El profeta se toma un tiempo para orar y entonces le dice a Acab, mejor es que te vayas a tu casa,
come y bebe, porque ya va a venir la lluvia. Y Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió al monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso el rostro sobre las rodillas. O sea que en otra cosa él se humilló ante Dios y le dijo, ve y mira hacia el mar. Le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve absolutamente nada. Le dijo, ve y mira hacia el mar, ¿no es cierto? Ahora, el criado fue y miró y no vio. 7 veces, ¿no es cierto? Le ordenó Elías que fuera a ver, y la séptima vez vio una mano pequeña, una nube, y entonces le ordenó, ve y dile acá, engancha tu carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, y luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Eso pasó después de las 3 de la tarde y realmente el profeta hizo llover. Ahora, el profeta, ¿por qué oró tantas veces necesarias? Para que él lo hizo por reverencia, para que el pueblo reconociera, Acab se diera cuenta que estaba ante un profeta que estaba haciendo un trabajo para Dios. En 3 años y medio atrás, él le dijo no va a haber lluvia. 3 años y medio más tarde, ahora era el profeta que estaba orando para que la lluvia retornara hacia las tierras de Israel, que eran las tierras que Dios había dado al pueblo. Ahora automáticamente la Biblia dice que empezó a llover y definitivamente que cuando estaba lloviendo, él cogió el carro de Elías, de Acá, perdón, y lo llevó hacia su palacio. Entonces el pueblo que había presenciado el milagro, ahora podía presenciar la lluvia que caía después de 3 años y medio. El agua en Israel es muy valorada. A veces uno aquí en nuestros países tomamos agua y la tiramos o desperdiciamos. Aquí o cuando llueve, aquí en Norteamérica, cuando llueve la gente se molesta o hay mucha lluvia se molestan por el simple hecho de llover. En Israel cuando llueve la gente está contenta porque saben que la lluvia en un país desértico es muy apreciada, ¿no? Es muy apreciada el agua y la saben cuidar y valorar, ¿no? Así que la actitud del profeta y de la gente con respecto a la lluvia era apreciada porque era un regalo de Dios. La historia de Elías y Acab es una historia que nosotros podemos reconocer. Es una historia de dos personas que ambos eran del pueblo de Dios, pero uno estaba apartado del pueblo de Dios porque se había casado con una mujer que tenía influencias paganas. ¿No es cierto? En cambio, Elías se mantenía fiel a Dios. Ambos conocían las historias de la Biblia. Ambos conocían de la creación, del pecado, de Caín y Abel, de Noé. Ellos conocían el llamado de Abraham, conocían la historia de Jacob, de José, del pueblo de Israel en Egipto. Ambos conocían realmente quién era Dios, pero solamente uno de ellos estaba siendo dirigido por Dios. En este caso era Elías. Acab, a pesar que era el rey y que tenía que estar en armonía con Dios, tristemente no lo estaba. Había llevado a su pueblo a la idolatría por la influencia de su esposa, por su falta de carácter, por su falta por desobedecer a Dios y haberse casado con alguien que no pertenecía a su pueblo. El Acab había provocado que durante 3 años y medio no cayera agua. Por ahora Cap era el que realmente atormentaba a la gente pidiendo que adoraran y el país se había vuelto un caos porque había 400 sacerdotes preparados, entrenados, enseñados en oraciones, en cantos y en forma de adorar a los dioses. Ahora era el profeta quien realmente pide a Dios, ¿no es cierto? Le muestra al pueblo quién era Dios y pide la lluvia. Es una historia muy interesante que hay tantas lecciones que podemos sacar de ella, ¿no? Que Dios nos ayude y seamos nosotros como Elías. Pongámonos del lado correcto, mostremos a la gente
que somos llamados a demostrar que adoramos al verdadero Dios, que guardamos el sábado y que para esa gente caiga la lluvia de bendiciones. Porque gracias a Elías, ¿no es cierto?, a su fidelidad, a su obediencia a Dios, mandó Dios que cayera fuego del cielo, cayera, perdón, lluvia del cielo y fuego del cielo también cayó, ¿no es cierto?, para demostrar a Dios. Así que la promesa fue cumplida. 3 años más tarde y medio, el pueblo pudo reconocer que realmente Dios siempre cumple sus promesas. Nos vemos la próxima oportunidad y recuerda que Jesús viene pronto.